Entonces, estos temas que son oidores y hacedores, como dije, para marzo, la idea es que tenemos una invitación y nos estamos proponiendo, por así decir, la conquista de un desafío. Estamos cuestionando cómo es que nosotros hacemos las cosas. Siempre hay que estar en una revisión permanente y aunque muchas veces tenemos intenciones, no siempre lo logramos. Aún no logramos romper la barrera de, no sé si alguien ha escuchado hablar del 80-20, en todo lo que son las maneras congregacionales o las formas colectivas de hacer alguna labor o desarrollar alguna tarea. El 80-20 habla del porcentaje de hermanos, o en el caso de nosotros, de congregantes, de un 80% que está más bien pasivo en relación a un 20% que está accionando. Ahora, no es que el 80% sea un montón de personas que uno podría pensar que no quieren participar o que le falta motivación o fe. Parece ser que el modelo que estamos desarrollando en alguna medida se entrampa en que, nos guste o no, seguimos mirando que el que hace la mayor cantidad del trabajo, por ejemplo, en una célula, es el líder de célula. Pero, y se circunscribe, parece, la definición de que la célula es solo una reunión. Es decir, tenemos el domingo un culto general y el miércoles nos reunimos en una especie de, no es nuestra idea, pero es lo que estamos dando a luz y que hay que mejorar, una especie de subculto o un culto pequeño del domingo al miércoles, cuando no debería ser eso en realidad. Debería ser una reunión de hermanos que, familiarmente hablando, bajo la paternidad del Señor, desarrollen más bien una cultura de vida en común que involucra no solo reunirse el miércoles, sino que en lo posible, jueves, viernes y en distintos horarios, se le esté dando vida a todos los principios que vamos compartiendo semana a semana. Entonces, el 80-20 es un tema que en muchas congregaciones ocurre, yo creo que en la mayoría, y nosotros estamos dispuestos y queriendo romper con aquello. En primer lugar, porque creemos que todos los hijos y las hijas de Dios tienen un sentido de misión, de propósito en esta vida, que consiste en mucho más que solo escuchar sermones, ¿no? Escuchar sermones es bueno, preparar buenos sermones es una gran responsabilidad, pero lo más importante es accionar lo que después de escuchar nos debe llevar necesariamente a algún tipo de accionar que nos permita deleitarnos, disfrutar lo que es obedecer al Señor, ¿no? Porque obedecer al Señor es un honor, es un privilegio que nos va a llenar de fructificaciones. La obediencia está garantizada por el Señor en su palabra, que la obediencia te va a llevar por su voluntad a la prosperidad. Y aunque entendemos que prosperidad no necesariamente es como el mundo y el sistema en donde vivimos la define, es decir, prosperidad no es solo ganar dinero, ¿no? La prosperidad tiene que ver con a lo mejor trabajar menos y ganar más. O prosperidad tiene que ver con trabajar y que te paguen lo que es justo. La prosperidad tiene que ver con dormir tranquilo en la noche después de terminar la jornada de trabajo. Prosperidad es tener salud. Prosperidad es tener la alegría de compartir la familia sabiendo que el que tiene cuidado de nosotros es nuestro Dios. Así que prosperidad no es esta idea exitista, capitalista, por así decirlo, que nos quiere hacer creer que todo está en el poder económico. Hay gente que tiene mucho poder económico pero no duerme en paz, es decir, no es próspero desde la óptica del Señor. Así que queremos plantearnos estas semanas para reflexionar en que el oír y el hacer están íntimamente relacionados en la palabra del Señor, pero este oír y el hacer parece que lo han capturado un 20% versus un 80% que solo se dedica más bien a oír, pero nunca a hacer.
Quiero invitarlos, por favor, busque Santiago capítulo 1, verso 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Así es que si nosotros quisiéramos hacer una buena ecuación, nos vamos a dar cuenta que para estar en la perfección de como Dios quiere que se administre la recepción de su mensaje, la recepción de su palabra, es que en primer lugar hay que tener una actitud, y la actitud es oír. Shema, lo hemos hablado infinitas veces, Deuteronomio capítulo 6. Shema Israel significa escucha Israel o escucha con inteligencia Israel. Así que la actitud de escuchar con inteligencia, lo hemos profundizado en otros temas, búsquelo en YouTube, si gusta puede adquirirlos, ahí están en la página, donde hay un ampliado bastante profundo acerca de lo que significa oír con inteligencia. Pero esta actitud es absolutamente necesaria para que la palabra del Señor logre lo que quiere lograr en nosotros, porque dice Él que Él nunca envía su palabra sin un propósito. Dice la Biblia, a través del profeta Isaías, que cuando Dios envía su palabra, siempre Dios la prosperará en todo aquello para lo cual Él la ha enviado. Es decir, Dios no habla por entretenernos, ¿no? Cuando Dios nos habla, está queriendo generar en nosotros a veces incomodidades, sacarnos de determinadas comodidades para llevarnos a esta fructificación o a esta prosperidad que nace desde su corazón, que está pensado también en nuestra felicidad, pero la mayoría de las veces es curioso, el reino de Dios, como consiste en dar en primer lugar, casi siempre, o me atrevería a decir que siempre estará íntimamente relacionado con usarte a ti para que otro sea feliz, usarte a ti para que otro reciba prosperidad, usarte a ti para que otro sea depositario de aquello que está en ti y que te va a regalar esa grandeza a la cual Dios te invita a participar cuando nosotros obedecemos lo que Él nos quiere decir. Así que en primer lugar quiero rescatar, según el consejo de Santiago, lo más importante es tener una actitud correcta para oír correctamente. No se puede hacer la vida shema, no se puede oír con inteligencia. Cuando alguien es tardo para oír, la mayoría de las veces es rápido para hablar. Y el que es rápido para hablar, cuando tú quieres plantear una idea y no te escuchan, estás enfrente de una persona que solo habla. Pero el que solo habla y no practica el escuchar, especialmente a Dios, tendrá a lo mejor un montón de argumentos, muchas ideas personales, pero se habrá perdido la sustancia más importante, que son el ganar las convicciones que Dios regala para que se logren los propósitos que Él se ha propuesto. Créeme, si tú escuchas la voz de Dios, siempre Dios te va a involucrar en un llamamiento que a ti te va a parecer abismantemente grande. Si no tienes la sensación, si tú me dices que Dios te habló y sientes que tienes la conquista de la meta en el bolsillo, en el nombre del Señor me animo a decirte, Dios no te ha hablado. Porque cuando Dios te habla, Él te desafía, obviamente poniendo sin arribismo, pero poniendo una enorme diferencia de quién es Él y con quién está hablando. Él es el Dios todopoderoso, Él es el que creó el universo entero. Y cuando Él te habla, la pequeñez de quienes somos nosotros se tiene que sentir desafiado. Porque si tú dices, qué fácil, Dios me mandó a hacer tal cosa, y no hay una proeza de por medio, significa que estás dependiendo de tus fuerzas, aún no practicas la verdadera fe. Generalmente el Señor te va a enviar a hacer cosas incómodas para tu capacidad. Si estás incómodo por algún desafío de fe, lo más probable es que provenga del Eterno. Si tú crees que estás desarrollando una vida de fe, que está absolutamente en tu bolsillo, en tus fuerzas, en tus posibilidades, solo te habló tu ego, solo habló tu yo. Así es que el consejo es, sean prontos para oír. Es decir, cuando Dios te va a hablar, cuando tú oras, por ejemplo, tienes que tener la actitud, Dios me va a hablar. Tienes que poner
todo tu ser atento a cómo es que el Señor te va a hablar, cuál va a ser el vehículo que va a usar para traerte sus pensamientos, pero esa actitud sí que abre puertas. Es la actitud la más importante a la hora de iniciar una conversación con Dios, es la actitud de ser pronto para escucharle. Nunca me olvido, hace algunos años atrás, los pastores a veces estamos tristes. La vida del pastor es muy linda, pero no es fácil. Y me recuerdo que estaba en un supermercado y en ese supermercado venía conversando en mi corazón con el Señor y me sentía bastante triste, la verdad. Fracasado, derrotado. Y mientras me preparaba para pagar en la caja, yo le decía al Señor, necesito escucharte, Señor, necesito oír tu voz. Sácame de esta condición, me siento muy aplastado, necesito victoria, Señor. Necesito que me des victoria, compárteme tu victoria. Y como la Biblia dice que la voz de Dios ha salido por todas partes, el que está pronto para oír lo puede escuchar, no necesariamente con la fonética de una palabra, lo puedes escuchar en una fotografía, lo puedes escuchar en una publicidad. El asunto es que yo estaba muy triste y en esa caja, a punto de pagar, había una niña feliz porque la mamá le había regalado una guitarrita de juguete y ella estaba sentada en el asiento que le hacen a los niños en los carros del supermercado. Y ella estaba como tan desbordante y de lejos me hacía que la saludara y yo no sé por qué quería que yo la salude. Había un montón de gente que no se veía tan amargada como yo ese día, pero ella fijó, como que tuvo una fijación porque ella quería llamar mi atención. Poco a poco fui avanzando en la caja y llegué más cerca a ella y ella me dice, hola, hola. Bueno, no pude evitarla más, le dije, hola, ¿cómo te llamas? Le dije. Y me dijo, Victoria. Y ese día yo escuché la voz del Señor. No bajó un ángel, que me encantaría. Sería tan feliz de tener experiencias tan lindas como esas, las creo, sin problema. Pero a veces somos muy místicos, ¿no? O mistificamos algunas maneras en cómo es que Dios va a escoger hablarnos. Pero el que está pronto para oír se va a dar cuenta que el Señor siempre está. A veces le decimos, Dios, tú me abandonaste. ¡Ey, no! Te aseguro, tú te saliste de su presencia. Porque Él siempre está. Pero no todos lo tratan con la misma sensibilidad, no todos lo tratan con el mismo respeto que Él quisiera recibir. Así que el primer gran consejo es, sean prontos para oír. Cuando Dios te vaya a hablar, mira, aunque sea un niño el que esté parado enfrente tuyo, si tú eres pronto para oír, puedes adquirir algo. Si proviene del Señor, Dios lo va a hacer fructificar en tu persona, créeme. Toda dirección entonces, todo consejo que provenga de estas experiencias que el Señor nos regale, por causa de ser prontos para oír, tienen que ser altamente valoradas. Entonces quiero decir que el oír para la cultura del reino de Dios es sumamente importante. Porque el Señor dice que a Él le cargan los soberbios. De hecho, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y que los mira desde lejos. Qué terrible ser soberbio. Ayer me visitaba un amigo y él, por la gracia del Señor, tiene acceso a altas esferas de gente influyente, pero él siempre está metiendo el mensaje del Señor. Y una persona muy importante, en uno de sus mensajes de WhatsApp, le pidió que por favor no me mandes estas cosas que yo uso son de uso corporativo y personal, es decir, están involucrados mis negocios aquí. Entonces estos de los mensajitos del Señor, sácalos de aquí por favor, con una soberbia. Me contaba él, ok, perdón, la actitud que tuvo él fue salir. A los meses, en un accidente gravísimo, esta persona hoy día está en estado vegetal. ¿Y quién lo saca de allí? El dinero, la actitud.
A lo mejor fue inteligente y escuchó otras voces que lo llevaron a una prosperidad y a un sitial que le regaló un superego. Pero a la hora de este tipo de realidades, ¿de qué nos sirve? Cuando a lo mejor teniendo una actitud un poco más pronta para escuchar al Señor, podríamos estar o podría estar disfrutando de otro vivir. Ok, oír es sumamente importante. Oír es la actitud de valorar de antemano que lo que pueda salir de la boca del Señor te va a beneficiar definitivamente. Así es que el que oye con prontitud al Señor está íntimamente relacionado con el éxito según la mirada de Dios. Shema, el que oye con inteligencia, podrá hacer las proezas que Dios le propone. El que escucha con la actitud correcta va a dejar que esa palabra lo transforme, va a dejar que esa palabra lo desafíe, va a dejar que esa palabra le haga experimentar que él solo no puede, pero de la mano de él todo lo puedo en él, porque él me fortalece. Bueno, en segundo lugar dice, sean tardos para hablar. El que tiene rápido la opinión, bíblicamente está comprobado, es poco sabio. El que responde rápido, el que tiene a flor de piel, a flor de labios la respuesta, aún tú no terminas la idea, pero ya te tiene la respuesta, esa persona no es sabia. Habla mucho. Tiene que aprender a aquietarse con Dios, tiene que aprender a aquietarse con los demás. No es necesario que digas todo lo que sabes en una conversación. No es necesario que digas todo lo que tienes en una conversación. No es necesario. Es mejor que te dediques a saber con quién estás hablando. Esa es una mejor actitud, que con el paso del tiempo te va a dejar en mejores sitiales. Sean tardos para hablar y sean tardos para la ira. Ahí los santiaguinos, el Transantiago y los vehículos y el acelerador y los que pasan alrededor de uno nos ponen a prueba todos los días. Y todos los días nos damos cuenta que nos falta. Dígame, por favor, seamos honestos. Nos falta. Nos enojamos más de la cuenta. Por ahí alguien sabio me dijo, ya no tengo ganas de estar peleando con idiotas. Si alguien quiere, bueno, que se enoje él. Yo tengo tantas cosas por las que vivir tranquilo. Lo admiro. Aún no lo logro, pero el Señor será bueno. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Mira, la palabra inmundicia en este contexto es suciedad, es decir, todo lo que ensucia nuestras vidas. Obviamente tiene que ver con no ser humilde, tiene que ver con la maldad, pero aquí me llamó la atención esta palabra cuando dice lo que Dios te habla es como una semilla implantada, es como dice toda palabra implantada, esta es poderosa para salvar vuestras almas. Yo busqué en el original, implantado es como injertado, es como cuando se injerta el olivo. La Biblia dice que nosotros fuimos injertados en el olivo original, que es Israel. Siendo olivos silvestres, fuimos injertados. Es la misma palabra que se usa. Cuando alguien escucha con inteligencia la palabra del Señor, no solo adquiere información del reino, sino que dice que logra injertarle algo. La palabra no solo trae ideas, sino que trae un poder de transformación. Él cambia la genética, Él cambia la forma de ser. El que escucha con prontitud al Señor, no solo le regalarán una idea que puede ser fabulosa, sino que le van a regalar una convicción que es producto de la naturaleza de quién es Dios. Y Él entonces te injerta su naturaleza a través de la claridad que nos trae su palabra. ¿Cómo salimos de la inmundicia? ¿Cómo salimos de la suciedad? ¿Cómo salimos de la malicia y todo lo anterior? Que me llama profundamente la atención en el verso 21 dice,
que esta palabra que Dios injerta en nosotros es poderosa para salvar nuestras almas. Ahora, yo no creo que se esté refiriendo a la salvación completa del perdón de los pecados y de tener entrada al reino de los cielos por la fe en Jesucristo. Yo creo que cuando volvemos al texto anterior, el que es tardo para hablar, o sea, el que es tardo para oír, es tardo para escuchar, el que es tardo para tener paz, el que no es manso en el fondo, o dicho de otra manera, el que habla demasiado rápido, el que se enoja demasiado rápido, lo que tiene son problemas en el alma. Comprendiendo que en el alma, si esta definición, aunque es bastante griega, pero no es mala, si decimos que el alma es el depósito de todo lo que son los recuerdos, de todo lo que son los sentimientos, de toda esta parte que es muy espiritual también del hombre, pero es un tipo de información en la cual manejamos nosotros eso. El alma es donde aparecen las iras, si el alma es inmadura o si el alma está dañada. El alma dañada generalmente tiende a ser egocéntrica y no quiere escuchar y no sabe escuchar a nadie más. Así es que la única manera de que alguien aprenda a oír con inteligencia es que el Espíritu del Señor injerte revelaciones permanentemente, día tras día, convicciones que nos van transformando hasta hacer que nuestra alma se sane. Porque el que habla antes de la cuenta no lo quiere practicar por deporte, pero lo practica. Muchas veces la gente dice, no sé cómo cambiar esto de mi vida, no sé hasta cuándo voy a cometer el mismo error. Y lo que te va a pasar es que mientras tú no escuches al Señor con inteligencia, mientras el injerto de la revelación del Señor realmente sea una realidad en ti, entonces vas a seguir a lo mejor solo oyendo sermones, pero nunca vas a llegar a la conquista de hacer un sermón. Santiago 1:22, mandamiento, está escrito en tono imperativo, sed, hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Así que qué triste que pareciera ser que un 80% de gente que se congrega vive bajo una idea hipócrita tan terrible y cruel que les hace creer a sí mismos, se hacen creer a sí mismos que están haciendo la voluntad del Señor cuando solo escuchan, pero nunca hacen. El que solo escucha se emociona. Es como en otra parábola el Señor le refiere a aquellos que tienen poca profundidad, cuando es como una semilla que cae en determinados tipos de tierra, haciendo un paralelismo acerca de cómo es que hay actitudes diferentes, de cómo es que los hombres asimilan como cuando Dios les habla. Y algunos dicen son como terrenos que están llenos de pedregales. Cae la semilla, pero no logra, a lo mejor en el momento la reciben con gozo. Yo he visto cuánta gente emocionada en las prédicas. Hay algunos que aplauden y está bien, no estoy diciendo que esté incorrecto, se emocionan y en ese instante, por esos segundos que están ganando la convicción, está injertándose una verdad en ellos, están recibiéndola con gozo, con alegría, pero al segundo después que termina el culto, los afanes de la vida, los lugares donde pone su atención, lo que ellos permiten que sea injertado en ellos, les roba este crecimiento y entonces son solo escuchadores, pero nunca logran hacer una proeza. Cuando Dios te pensó a ti, a todos nosotros nos pensó haciendo algo especial. No es necesario, hay algunos que somos más vistosos. Créame, si hubiera sido por mí, nunca hubiera escogido esto. Era tan tímido, no me daba vergüenza hablarle a más de 3 personas a la vez. Pero el Señor, no sé cómo lo logró, Él lo hizo. He predicado en tantos lugares, su gracia es maravillosa. Pero si yo nunca me hubiera animado a hacer lo que me proponía su llamado, solo hubiera escuchado lo lindo que Él pensaba hacer de mí. Y si nunca me hubiera dado permiso a conquistar esa belleza,
estaría a lo mejor escribiendo una historia completamente distinta. Dije que oír con prontitud es sumamente importante. Y ese es el primer paso. Tú no puedes hacer algo que Dios no te haya dicho. No hagas nada que Dios no te haya hablado. No te dediques a hacer nada que el Señor no te haya injertado en primer lugar a través de esta relación que te propone. Porque, como dice el verso 22, la palabra del Señor hay que hacerla. Pero ¿cómo la hago si no la escuché antes? El orden correcto, el sentido común, nos hace ver que el primer paso es tener actitud de oidor, no de hablar, no de hablar. Cuando vengo al Señor, en realidad, aunque muchos decimos vamos a orar y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, un buen consejo, pare por momentos. Cállese un rato. Así lo dice diplomáticamente los salmos, cuando ellos nos dicen Selah. Está escrito, ¿ha visto los salmos cuando dice Selah? Significa silencio, algo así como shh. Fíjate que los judíos leen las escrituras y ahí donde dice Selah, ellos paran y se ponen en silencio y no hablan, no leen. Dicen, ¿por qué algo me puede hablar el Señor? El que ora sin tener el entendimiento de que Dios habla y que tiene que tener una actitud correcta, puede pasar 8 horas orando y tener un monólogo. Bueno, primer paso, oír con inteligencia. Y después viene el segundo paso, que es importantísimo, y ambos son una ecuación. Nunca puedes lanzarte a hacer algo que Dios no te dijo, pero tampoco podrías decir que vas a hacer algo que nunca salió de la boca del Señor. O lo peor, si Dios te dijo que hagas algo y no lo has accionado, créeme que no basta con que tú tengas la información del reino, tienes que darle cuerpo a esa información que Dios te ha dado. Es algo así como oír más acción es igual a perfección. Porque, vuelvo al verso 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Queridos, nosotros como pastores no queremos practicar el engaño, la hipocresía. No les podemos decir, ustedes están al 100% con Dios, porque cuando nos escuchan predicar a nosotros, créame que si no le damos cuerpo, si no le damos vida a las cosas que vamos escuchando, en realidad nos vamos tornando cada vez más en una iglesia o en una congregación que está más llena de ataduras por causa de sus propias negligencias. Hoy día hay comezón de oír. Lo profetizó el apóstol Pablo miles de años antes, porque vendrán los tiempos en donde la gente tendrá comezón de oír. Hay personas que andan de congreso en congreso escuchando la última revelación de cosas que son de mucho respeto en realidad. Pero si escuchamos a un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios que nos pone un enorme desafío a través de la palabra que está saliendo, por la fe entendemos, está saliendo de la boca del Señor, o está inspirando ese hombre o esa mujer para que me hable la idea que Dios quiere injertarme y yo no hago nada. Si tú no haces nada, créeme, tu condición con el paso del tiempo no va a ser mejor, va a ser peor. Hay momentos donde el Señor reflexiona y piensa en voz alta y dice, mejor te hubiera sido que no me conocieras. Porque el que conoce al Señor se va haciendo responsable del amor, se va haciendo responsable de lo que el Señor está aportando para ti. Y como Dios es tan justo, no podría tratarte igual a ti que a alguien que recién viene conociéndolo. Porque para eso ha esperado por años que madure en ti el injertar de todos los códigos de transformación con los cuales Él te ha venido dotando para que logres tu proeza. Y tu proeza nunca será solo para ti. El otro gran punto para discernir si Dios me habló es que a quién beneficia y a quién glorifica la actitud de fe que yo voy a emprender. Porque si es solo para ti, todavía es muy básico. Cuando las cosas provienen del Señor,
en primer lugar, deben darle honor al Señor. Dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. Es decir, el Espíritu del Señor va a poner la atención en Jesús, va a darle el crédito a Jesús, va a poner en preeminencia al Señor Jesucristo. Siempre. Cuando después de una profecía, una dirección, algo que escuchamos de Dios, si la conclusión es que yo voy a ser el empresario más grande del mundo, el predicador más grande del mundo, el profeta más escuchado en la tierra, pero Jesús no está en preeminencia, algo no está funcionando bien. Por eso oír con inteligencia es mucho más que solo poner atención. Hay que tener un criterio con el cual filtrar. Y eso lo da la intimidad con el Señor. Oír es sumamente importante, accionar es sumamente importante. Eso es igual a perfección. El verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira, que mira su rostro natural en un espejo. ¿Cuántos nos miramos al espejo hoy día? Todos lo hacemos, ¿no? Es un rito que practicamos todos los días. Nos levantamos y miramos nuestro aspecto. ¿Hay alguien que se vaya a trabajar así nomás? ¿Al talco? ¿Tal como se levantó nomás? Ninguno. Pero ¿te acuerdas de lo que viste? Cuando te miraste en el espejo, viste la imagen, tuviste una idea de ti mismo y lo que en ese instante querías lograr, pero después le diste la vuelta al espejo y se te olvidó. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades, porque hay otros intereses en donde nuestra atención ha estado focalizada. Dice la Biblia que el que escucha la Biblia dice que la palabra es como un espejo también. Lo dice 1 Corintios, el apóstol Pablo. Dice que nos vemos como en un espejo. Es decir, Dios nos muestra nuestra condición cuando Él nos expone su palabra, su verdad. Nosotros nos damos cuenta, Él nos dice, mírate a ti mismo. Este eres tú, esto es lo que yo pienso de ti. Y muchos en este mismo instante están teniendo una idea, una imagen personalizada de qué y cómo es que Dios lo está mirando. Pero si es tardo para oír o escucha con poca inteligencia, al terminar el culto se le habrá olvidado lo que Dios quería y lo que es peor, no habrá tomado ninguna decisión de cambio porque considera que ya hizo la voluntad del Señor porque escuchó la palabra del Señor. Así es que oír sin acción es igual a imperfección. Yo no sé cuántos años puedes estar practicando escuchar sermones, pero si no los pones en práctica, no hay perfección. No te puedo mentir. Te podría hacer sentir fabuloso. Hoy día se practica mucho en muchas congregaciones el piense positivo. Vamos a salir adelante, anímese, recobre fuerza, lo mejor está por venir. Pero si el porvenir no va a llegar jamás, si hoy día no dejo que el Eterno realmente me permita vivir como Él dice, mi futuro no está garantizado en cómo yo me siento emocionalmente, mi futuro está garantizado en cuanto obedezca al Señor. Tomamos la decisión de no mentir. Podríamos a lo mejor llamarle la atención a mucha gente, pero a muchos no les gusta nuestro mensaje. Ay, no, me voy a un lugar donde mejor me digan que todo está bonito, que yo me voy a ir para el cielo. Hoy día tenemos muchas visiones que cumplir en la tierra. Bueno, Santiago 1:24. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se le olvidó de qué clase de persona es. O sea que cuando el Señor te habla, te está diciendo qué clase de persona eres tú. Y los cambios que hay que hacer deben provenir de ti. Esas personas se caracterizan, dice el verso 24, por no tomar compromisos. O sea, el que escucha, aleluya, ¿cómo estás? Somos victoriosos. Ah, sí, yo he visto cultos súper emocionados, lindos. No, insisto, no me molestan. Pero si eso es todo, entonces sí me molestan, porque nos hicieron creer que estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero nunca logró realmente cambios que se deben traducir absolutamente en compromisos.
De alguna manera hay gente que cree que porque saltó, danzó, se alegró y que escuchando estos sermones están en el centro de la voluntad de Dios. No es así. Si tú escuchas, bueno, algunos ni escuchan, vienen a reírse. Vienen a echar talla, se ríen con el del lado, lo codean, como pensando que están en una especie de aula, como si lo hacen como si estuvieran en la clase, ¿no? En cuarto medio, en tercero medio, en la universidad, se ríen con los amigos de los profes. No es lo mismo. No es lo mismo. El temor del Señor tiene que aprender también y educarte más. Porque no es tu compadre pastor el que está delante. Va a llegar un día en donde delante del Señor se te van a pedir cuentas por todas estas cosas. Porque si hay un libro, si Facebook hoy día, que ocupó un principio espiritual del reino de los cielos, sabe dónde estás. La mayoría de Facebook, los que participamos de la red social, le hemos dicho dónde estamos, qué estamos haciendo, con quién estamos compartiendo. Es decir, hay un libro que ya sabe montones de informaciones de tu persona. ¿Cuánto más el libro de las obras que el Señor dice que lleva en el cielo? ¿O pensaste que se le ocurrió al hacedor de Facebook? Es un principio espiritual que lo pervirtieron solamente. Pero el libro de las obras del Señor están escritos, lo dice el salmista en el Salmo 119. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí. Así que hay un libro donde todas nuestras obras están registradas. Las que Dios nos propuso, las que alcanzamos y las que rechazamos. Entonces, no es solo llegar a no escuchar, porque hay gente, discúlpenme, pero hay gente que se pierde la oportunidad. Cuando alguien escucha con prontitud, te podría cambiar el destino. Pero si vas a seguir siendo el mediocre de siempre, bueno, ríete, no hay problema. Puedes echar la talla, reírte, pensar que esto es un juego. Pero un día ante el Señor no será así. Verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, no es que la ley sea imperfecta o que exista una ley imperfecta. Quiero hacer esa aclaración. Porque aquí dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, es la actitud en realidad. La ley es inamovible. Los consejos del Señor son inamovibles, pero el que la logra capturar, no como la ley que me impone, que me manda, que me ordena, sino que libremente accedo a obedecer las instrucciones, los consejos que me dice el Señor. Quiero decirte algo, querida iglesia. Los tiempos que vienen van a ser súper complicados. Algunos de ustedes son tan infantiles, tienen protestas contra el líder, contra el pastor, pero la jugarreta de ese tipo ya se viene acabando porque ha comenzado una nueva temporada. Dios tiene una provisión súper abundante de su poder, de su espíritu, pero el mundo también se va a jugar sus cartas. Ha comenzado el comienzo de la persecución con leyes mordaza. Ya no va a ser tan sencillo llegar y decir cómo es que creemos en los principios del reino y hasta dónde los sostendremos está por verse. Pero todos los que juegan a ser hijos de Dios indudablemente van a salir arrancando porque no tienen compromiso con Dios. Cuando venga el día difícil que está empezando en realidad, entonces van a salir arrancando. Y otra decisión que tenemos tomado, no vamos a perder el tiempo con personas que no quieren servir al Señor. A Jesús hay que entregarle la vida entera, con todo lo que eso signifique. ¿Por qué no hay hacedores de la palabra? Porque los que se están drogando con los mensajes del Señor, enajenándose de las realidades y nunca tomando compromisos con Dios, cuando venga el día realmente amargo y difícil, cuando la fe, la Biblia dice que hay momentos donde la fe se tiene que sostener hasta la sangre. Ese tipo de convicciones dejan a poca gente. Así que miles de personas que hoy día están saltando en algún culto donde le están haciendo creer que ellos están en el centro de la voluntad del Señor, miraremos hasta dónde han profundizado, si realmente la fe del reino de Dios opera en sus vidas o están emocionados, viviendo en una droga. En ese sentido, Marx sí tenía la razón, que la religión es el opio del pueblo. Pues la religión sí adormece a las sociedades, la religión te hace creer que tienes una relación con Dios, pero es mentira.
El que conoce al Señor, lo conoce. Sabe dónde está su voz, sabe dónde están sus prioridades y está donde Dios dice que tiene que estar. Y hace lo que Dios dice que hay que hacer. Aquí es donde nosotros no lo estamos buscando, pero aquí es donde las convicciones, la sustancia de la mentalidad de Dios está en contrapunto con todo lo que es el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas está jugando sus cartas absolutamente. Quieren gobernar a través de las leyes, quieren gobernar a través de instituir gobiernos que tengan toda esta mentalidad anti Dios. Y créanme, sistemáticamente van a salir a perseguir a la iglesia. Si no te importa, si no te remueve, si no te remece, entonces tú ya eres más de afuera que de adentro. Dedícate a lo tuyo. Verso 26 dice, si alguno se cree religioso, en el contexto de que ser religioso aquí no es participar como de una religión, ¿no? En ese contexto tenía que ver con el sacerdocio, tenía que ver con las cosas santas. Pero para nuestro contexto, podríamos decir, si alguno se cree evangélico, ya que se definen como seguidores del Señor, que pertenecen a este conglomerado, si alguno se cree seguidor de Jesús, cristiano, como nos hemos dejado llamar pésimamente porque cristiano en realidad es una burla, ¿no? La primera vez que le dijeron cristiano a los seguidores de Jesús fue en Antioquía, cuando los que eran greco-romanizantes se estaban burlando de los cristianos, significan los cristos chicos. Ahí vienen los cristos chicos. Y nosotros en nuestra ignorancia dijimos, ¡ay, qué palabra más linda! Vamos a ser cristianos, cuando todo nace de una burla. Somos hijos de Dios. Somos seguidores de Jesús, sí, pero no somos los cristos chicos. Ahí vienen los que se creen. El cuento, esa era la motivación de ellos. Y a nosotros nos parece que es un honor decir que la palabra nos honra, esa palabra cristiano. Bueno, si alguno se cree religioso en ese contexto, si alguno se cree evangélico, cristiano, pero no refrena su lengua, sino que engaña y en su propio corazón dice que con ese engaño el tal se está mintiendo a sí mismo y que esa religión, ese congregarse, toda esa cultura y esas costumbres que tiene es vana. Porque la verdadera religión, porque la verdadera manera de ligarse con Dios, dice, lo que es puro, lo que no tiene mancha, lo que no tiene mácula, delante de nuestro Dios y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese tiene una verdadera relación con el Señor. El que es sensible a las necesidades de otros. El que no solo dice, como mirando por internet o en la televisión, oh, qué terrible lo que pasó en tal lugar. Oh, cómo sufre esta persona. Cuánta hambre tiene ese niño. No basta con eso. En realidad eso es nada. Eso es una hipocresía. Hacer significa realmente ir donde está el necesitado y accionar, aunque sea con cosas más mínimas. Las viudas que tienen aflicciones necesitan escuchar del cuidado y el amor que la iglesia por el Señor les quiere brindar, y también todo el que participa de estas congregaciones se tiene que guardar del mundo, del sistema satánico con el cual está planteado toda una ideología que es absolutamente contraria al Señor. Ese escuchó con inteligencia, hace la palabra del Señor y sabe cómo es que uno los puede identificar. Son personas que están disponibles para confrontar y caerle mal a este sistema. Cuando tú estés exigido en tu contexto de trabajo, en tu familia, ese día podría ser un hacedor o solo un oidor de la palabra. Cuando la gente que quiere legislar la muerte, cuando la gente quiere poner en primer lugar el ego del hombre y decir, no importa cómo Dios lo haya creado, si él se siente de determinada manera, allá él. No, perdón, pero Dios creó hombre, mujer, punto. No es como te sientes. Porque hoy día tenemos aberraciones asquerosas en las naciones. ¿Sabías que en Canadá hay personas que se están casando con animales? Casándose con animales.
La zoofilia, por legislación, está aprobada, es ley. Y si un cristiano, un hijo de Dios, dice la palabra del Señor, condena estas prácticas, es inconstitucional su mensaje y se va a la cárcel. Eso está ocurriendo ahora. Y como en Chile, tanta gente que tiene falta de identidad, le encanta copiar las cosas de afuera, créame, pronto tendremos noticias. Así que no están conformes. Hay un tipo que tiene 54 años. Estaba casado, tenía algo de 2 o 3 hijos parece, pero de pronto dijo la verdad que me voy a acoger a la ley de identidad de género. Y yo me siento una niña de 6 años. Así que abandonó a la esposa y los hijos y la adoptó un matrimonio, ¿cierto? Para que críe junto a su niñita de 6 años a la nueva hermanita. Hermanos, que el que está de acuerdo con esas estupideces, el sentido común, alguien tiene que decir las cosas. Alguien tiene que decir la palabra del Señor dice, Dios creó un hombre y a la mujer, punto. Si alguien no se siente a gusto, bueno, vaya y escuche con inteligencia al Señor. Lo más probable es que un trauma lo tenga en esa condición. Lo más probable es que algo de confusión, a lo mejor malos ejemplos, malas prácticas. No, es que yo me siento profundamente así. Si todo lo que sentimos realmente fuera una gran manera de vivir, ¿cuántas veces has sentido que determinada persona no debería vivir? No, es que yo siento profundamente, es mi yo. Ese supraindividualismo es lo que tiene enferma la sociedad. El día que perdieron la identidad colectiva, una de las grandes características de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en donde el Cristo glorificado y resucitado se manifiesta a través de personas individuales, pero forma una vida colectiva. Entonces alguno en algún momento es boca, pero otro tiene que ser mano. Alguien puede predicar fabuloso, pero después tiene que el cuerpo ir y abrazar a la viuda y al huérfano que ha salido en esta prédica. Porque si no hacemos nada con lo que escuchamos en esta noche, entonces solo somos oidores, estamos perteneciendo al 80% de personas pasivas que con el paso del tiempo, en vez de ser un aporte, se tornan en un tropiezo. Dios no te creó así. Dios te pensó tremendamente efectivo en todo lo que haces. Créeme que en tu trabajo, en el lugar de tu desarrollo personal, alguien tiene que ser luz, alguien tiene que ser voz, alguien tiene que decir, alguien tiene que exponer, alguien tiene que manifestar, alguien tiene que demostrar lo que significa ser verdaderamente un hijo de Dios. Porque si nos vamos a enclaustrar, si nos vamos a encerrar 1 o 2 veces a la semana en un culto que nadie sabe para qué, entonces ¿de qué nos sirve? Cuando Dios en su corazón ha incluido a todo el mundo, incluso a aquellos que no lo entienden y lo juzgan, sabiendo que Él tiene un mejor proyecto de vida para ellos, aunque ellos piensan haberse creado una forma de ser y de vivir que les va a dar la plenitud que jamás encontrarán. Así es que escuchar al Señor es fabuloso. El compromiso con Él también lo es, porque hay un algo que vencer. Cuando Dios te manda a hacer algo, ay, te duele la guata, tú piensas y te pones nervioso, no puedo, y el Espíritu del Señor te va a estar animando, pero tú lo puedes, yo voy a estar contigo, confía en mí, date a la tarea, acciona, pon en acción lo que yo te dije, y entonces vas a ver el poder y la sobrenaturalidad del Señor en acción. No dependas de tus fuerzas. Es lo menos recomendable. No quieras tener toda la claridad. Si el Señor te dijo, ve hacia el norte y no te dijo la ciudad, camina hacia el norte. Cuando estés de camino te va a decir cuál es la ciudad, si Él lo escogió de esa manera. Hay gente que nunca emprende ningún tipo de empresa, de fe, porque quieren tener todo un mapa completo que Dios no te va a dar, sino en el andando. Dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la buena semilla.
Es decir, hay un proceso presente y continuo con el Señor. Aleluya. A mí me dijeron, Valdivia, dijo por ahí, Leonardo, Verónica. ¿Cómo? No tengo idea, pero yo me voy a ir para allá. Si viene alguien y le pone, pero usted ha pensado en los costos. No, ¿por qué? Es que Dios no me dijo. Pero yo estoy seguro que en el momento de accionar los próximos pasos, el Señor va a ir caminando, abriendo lentamente hasta glorificarse y decir, yo soy el Señor. Ok. En el espejo que el Señor puso esta tarde, ¿qué viste? ¿Eres oidor, más hacedor? ¿Haces sin escuchar? Porque hay gente que hace muchas cosas. Hay personas sumamente activistas en las congregaciones. La mayoría, no voy a decir mejor. Pero hay mucha gente que se esconde en los lugares de servicio de la iglesia. En los lugares de servicio parece que hay gente que escucha al Señor. Como con ese corazón tan, cierto, dadivoso, tan trabajador. Pero ¿cuándo se da cuenta uno que no es tan así? Cuando uno quiere darle un consejo. Y antes que termine el consejo ya te están diciendo que no. Y el servicio se fue a la paila. Hacen. Pero si no proviene de la ciencia de Dios, solo se agotan. Esta es la ocasión correcta. Tienes que oír primero y después hacer. Si tú usas esta pequeña suma, como yo le llamo, o ecuación, y la vives y la haces parte de tu vivencia, te aseguro, y ponlo en práctica de aquí a terminar el año que está comenzando, tu vida va a cambiar completamente. Pero si vas a seguir repitiendo el mismo patrón de siempre, entonces, bueno, continúa donde siempre. Te recuerdo que Dios tiene una eternidad para esperar, mas tú y yo no. Si en el espejo que viste, que Dios te mostró, te dijo, eres un oidor y un hacedor, estoy contento contigo, bueno, no te relajes tampoco. Sigue escuchando y haciendo, glorificando al Señor y permitiendo que Él haga su voluntad. Voy a dar algunos consejos prácticos para que no se mistifique. Esta es la hora en donde tú tienes que ir a ver a alguien que está enfermo en tu familia. Esta es la hora en donde tú tienes que ir y visitar al huérfano, a la persona o a la familia que está pasando por momentos difíciles. Fue muy linda la iniciativa que siguió Karen Flores, motivada por el pastor Michael Bunster y su esposa, ¿cierto? Lo de las 1000 sonrisas, 1000 regalos, para todos los niños que necesitan en algún momento tener un estímulo de amor, de no rechazo. Eso es concreto. Entonces, cuando llegues a la acción concreta, siéntete en el centro de la voluntad del Señor. Sé y hazte conocedor de que estás en el centro de la voluntad del Señor, porque abandonaste la idea de solo escuchar y entretenerte con la palabra, sino que la tomaste en serio y la llevaste a cabo. Piensa en quién alrededor de tus propios medios está necesitándote a ti. No por lo simpático o entretenido que eres, sino por el Dios que portas, por el Dios que vive dentro tuyo. Entonces, cuando le pongas carne y sangre, esta carne y sangre, a lo que te injertó el Señor a través de la palabra, te aseguro vas a mirar mucha sobrenaturalidad del Señor, porque Dios sí se agrada de la fe. A Dios le gusta cuando alguien le cree. A Dios le gusta el voto de confianza y le encanta respaldarlo. Póngase de pie, por favor. Quiero hacer una oración junto a usted para que Dios nos ponga ahora un desafío.
Un desafío de que esto no puede quedar en solo escuchar un mensaje. El desafío de que a alguien tengo que hablarle. El Espíritu del Señor va a traer a tu memoria, a tu mente, a una persona, a una circunstancia, una situación donde tú en esta semana vas a darte a concretizar lo que Dios te habló. Mira, y obedécele al Señor, querida iglesia, obedécele. A lo mejor, y es lo más probable, muchos son portadores de tremendos milagros, son portadores de tremenda sobrenaturalidad del Señor, pero como no lo ponen en práctica, no es necesario tener experiencias tan increíbles. Dios te las brinda. Ojalá siempre disfrutemos de eso. Pero Dios es simple, es sencillo. Lo que el Señor te hable, obedécelo. Padre, te damos gracias por este día. Iniciamos Shabbat, el día de la reflexión, el día del reposo, pidiendo que tu fuerza, tu sobrenaturalidad nos acompañe. Yo te pido que ahora nos inspires a nosotros, Señor. Dinos dónde quieres ser glorificado y cómo quieres ser glorificado con cada una de nuestras vidas. Señor, multiplicadas es la gracia en cada uno de los que aquí nos congregamos. Porque cada uno de nosotros, Señor, a lo menos puede compartir tu verdad con una persona, que es mucho más que hacerlo un prosélito de nuestro culto. Lo puede hacer un candidato para que se enamore de ti, Señor, para que disfrute de tu presencia, para que sea lleno de tu espíritu, Señor, para que salga de la condición en donde está entrampado en su mente y en una mente que está embotada, Señor, por no tener intimidad con tu santidad. En el nombre de Jesús, oramos para que el sentido común de tu reino, Señor, nos permita el despertar a las ideas correctas, Señor, a lo que se parece a ti, a lo que tiene tu naturaleza. Oramos por este país que necesita de tu gracia, Señor. Oramos para que en este país, Señor, se empiece a manifestar con mayor abundancia la santidad de tu Espíritu, Señor. Desborda las calles de hijos de Dios, de hijas de Dios, que no solo estamos disponibles para un culto, sino que comprendimos que nosotros somos el culto, que nosotros somos el lugar de pacto, que nosotros somos el lugar de adoración. Por lo tanto, en donde quiera que nosotros estemos, ahí puede ir e irá a la presencia de tu Espíritu, Señor amado. A más de alguien puedes impactar en estos días. Señor, a más de alguien que está en tu corazón, el compartirle, Señor, de que tú eres el Dios que tiene un proyecto para él, puede ser usado, Señor, para que nosotros le llevemos a esta realidad. Perdona, Señor, el letargo de muerte en el cual estamos, Señor. Perdona la insensibilidad que en muchos de nosotros se hizo una práctica de vida. Perdónanos por hacer más importante a las redes sociales, Señor, por pasar más horas frente al televisor que en tu presencia. Vamos a cambiar eso, Señor. Vamos a volver a tener ese tiempo largo, Señor, de estar en ti. Y una vez que escuchemos tu voz, nos comprometemos a obedecerte. Bendigo a los familiares de estas personas, Señor, a los amigos, Señor, bendigo a los compañeros de trabajo, a los colegas, Señor, en el nombre de Jesús, que serán alcanzados por tu testificar, Señor, serán alcanzados por tu mano a través de sus manos, serán alcanzados porque ellos los van a abrazar en tu nombre y en ese abrazo irá también el tuyo, en el nombre de Jesús. Toda la argumentación mental, egocéntrica, esa voz del intelecto, Señor, glorificado, Señor, por la carnalidad y la inmundicia satánica, callamos en el nombre de Jesús esa voz. Ordenamos que se calle en el nombre de Jesús toda voz que no es directora como tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús le cerramos las puertas, los oídos a toda voz que no procede de ti. Prohibimos, Señor, como autoridad de este lugar, prohíbo el accionar de las voces de otros que no sea solo tú, Señor. En el nombre de Jesús
para que se reaccione como tú estás esperando, para que la sensibilidad vuelva, Señor, a tu casa, para dejar todo profesionalismo, Señor, de todo lo que nos hace sentir seguros porque creemos que lo sabemos. Señor, no sabemos nada. Solo tú eres Dios. Solo tú eres la única fuente de poder, de sabiduría. Solo tú eres la fuente, Señor, de la ciencia y de la inteligencia. Solo tú eres el verdadero dador de los proyectos que son exitosos, Señor. Solo tú eres Dios. Todo el honor y la gloria que te pertenece, Señor, te la queremos brindar, Señor, con mucho más que aplausos y cantos. Te la queremos brindar con una experiencia que viviremos todos los días, Señor. Créeme, iglesia, tu colega no conoce al Señor, pero está mirándote a ti. Tu compañero de universidad, tu compañero de trabajo, tu vecino y tu familiar te está mirando a ti. Dios te está exponiendo a ti. Y dice la Biblia que vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. La luz no se puso para que se esconda debajo de un almud. La luz está hecha para alumbrar. La luz está hecha para iluminar. Tú naciste para brillar. Dios te hizo para que seas luz. No tiene nada que ver con tu personalidad. No tiene nada que ver con que si eres introvertido o extrovertido. Tiene que ver con cuánta demostración del reino de Dios portas. De eso se trata. Alguien te necesita para que lo saques de la cárcel en donde Él está. Alguien te necesita para que le demuestres que obedeciendo al Señor como tú lo has hecho, su vida también va a cambiar para bien. Aleluya. Quiero pedirte, extiende tus manos así. Y por la fe vamos a pedir a Dios que ponga una bendición para alguien. Yo no sé qué será, un milagro, sanidad, una palabra, algún tipo de recurso. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestras manos que se extienden, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer que tu palabra deje mucho más eco que solo dejar información guardada en nuestros corazones. Bendice nuestras manos, Señor. Nos comprometemos a bendecir a la persona que tú nos muestres, Señor. Aleluya. Oro para que tus ángeles traigan, Señor, esos cántaros, Señor, y que unjan a la gente, a la congregación en el nombre de Jesús. Traigan esos dones de sanidades, dones de milagros, que aparezcan las señales, los prodigios, Señor, que aparezca la ciencia, la inteligencia, esa manifestación sobrenatural que tú quieres compartir a través de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Si aún es necesario, dale sensaciones físicas que les hagan saber que tú eres el Dios que está ungiéndoles, que tú eres el Dios que está poniendo bendición para que ellos sean bendición. En el nombre de Jesús, desatamos la sobrenaturalidad. Desatamos, Señor, los milagros. Desatamos, Señor, accionamos por la fe la sobrenaturalidad de tu reino en el nombre de Jesús. Que los que están enfermos sanen. Y que los que necesitan la salvación del alma, para dejar la rabia de lado, para dejar la ira, para ser tan diligentes en hablar y nunca escuchar. Oro para que esas almas sean sanadas en el nombre de Jesús y le regales más reflexión. Aquieta sus almas, Señor. Haz que reposen esas almas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Ok. Alguien te va a estar esperando y el Señor te dirá en qué momento vas a soltar esta bendición. Y no te la guardes, no te menosprecies. Cuando el Espíritu del Señor te ponga en la circunstancia, inmediatamente va a empezar una guerra en tu mente. Esto no es de Dios. Pero si es para bendecir a otro, si es para beneficiar a otro, si es para glorificar al Señor, si engrandece el nombre del Señor, no dudes en obedecer lo que esa voz te está indicando. Y mirarás, en el nombre del Señor te profetizo, mirarás un respaldo sobrenatural que tú nunca habías visto. Porque Dios siempre te ha querido usar de esta manera. Porque tú no eres menos importante que otro. Bendice al que está al lado tuyo y anímalo. Anímalo. El Señor esta semana
te va a usar con sobrenaturalidad para alguien.